Ir de inmediato con nuestro primer entrevistado. Está con nosotros para abrir el programa el virtual congresista por Renovación Popular, el almirante Jorge Montoya. Almirante, buenas noches y bienvenido al programa. Buenas noches, Mávila. Gracias por la invitación. Gracias a usted por el tiempo que tiene en atendernos, que se toma y que lo pone a disposición de los televidentes. Almirante, empecemos por estas frases desafortunadas del señor Rafael López Aliaga en una concentración en la que él habla de muerte al comunismo, muerte a Cerrón, muerte a Castillo. Esto le ha valido, dicho sea de paso, una denuncia del señor Cerrón, una denuncia por instigación y grave perturbación a la tranquilidad pública. ¿Cuál es el análisis que ha hecho Renovación Popular a la interna y cómo se encarará esta demanda? Y fíjese, Rafael López Aliaga es un hombre pro vida, no va en contra de la vida. El calor de la manifestación mencionó la muerte civil del terrorismo, del comunismo, a eso se refería. Y luego lo continuó con la muerte del pensamiento comunista de ellos. Pero no se refería a quitarles la vida. Definitivamente fue una frase mal dicha, pero no tenía ese sentido ni ese significado en el contexto de lo que él quería explicar. No tiene ninguna acción contra la vida de nadie, en lo absoluto. Ahora las denuncias han comenzado a llegar, me imagino que llegarán más de una, y ya los abogados estarán viendo el caso. No creo que haya argumentos fuertes como para poder sostenerlas. De acuerdo. Entonces, simplemente él creo que ha emitido ya un mensaje, además, en su cuenta de Twitter, pero la denuncia igual va a seguir su curso. Porque lo que señalan los abogados del otro lado es que aquí hay una grave perturbación a la tranquilidad pública debido también a la cantidad de gente que se convocó. ¿Son actividades que van a continuar? Es decir, ¿Rafael López Aliaga continuará con estas caravanas en una campaña contra el voto hacia Perú Libre? Bueno, él sigue su caravana en La Esperanza, está saliendo para Piura mañana y va a continuar haciendo las visitas a los diferentes sitios, explicando qué cosa es el comunismo. Porque nos hemos dado cuenta que la gente no lo conoce, no tiene ni idea de qué cosa se le habla. Y nosotros tenemos una triste experiencia con el comunismo cuando quiso tomar el poder por medio de las armas, el terrorismo que tuvimos durante más de 15 años. Y no queremos que eso se vuelva a repetir de otra manera. Esta vez el poder lo tomarían por la vía legal, pero al final sería lo mismo. El comunismo tiene una sola manera de actuar. La última semana hemos visto una serie de exhortaciones, pedidos a los candidatos, a ambos, para firmar una serie de documentos y compromisos. Compromisos con la democracia, compromisos con la entrega del poder al término de los 5 años, compromiso con el respeto a la legalidad. Estos compromisos han surgido desde Verónica Mendoza, por ejemplo, que le pidió firmar una serie de compromisos antes de endosar su apoyo, de endosarle el voto de Juntos por el Perú, digamos en palabras de ella, pero seguramente los militantes tomará cada uno su decisión, pero antes de endosar el apoyo del partido a la candidatura del señor Castillo. Acaba el Partido Morado de hacer también una exhortación a los candidatos. Hay instituciones como la Transparencia, la Asociación Civil Transparencia, la Conferencia Episcopal, la propia Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, que han pedido firmar una proclama ciudadana de defensa por la democracia. ¿Usted cree en estas proclamas? ¿Son proclamas que piense usted van a ser efectivas? ¿Vale la pena ponerlas ahí? ¿Cuál es la lectura que hace desde su posición? Y si el partido suyo propondría algo similar a los candidatos en contienda. Fíjese, Mávila, acá hay que hacer un análisis completo del tema. Primero, ¿qué partidos son los que están en la contienda? 2 partidos. Uno que cumple las reglas democráticas y el otro que cumple las reglas comunistas. En el comunismo no hay forma de que se le pueda hacer firmar un acta donde respeten la democracia, porque iría en contra de ellos mismos. Si la firman, están mintiendo. No se puede creer en ellos, en ese aspecto. Por otro lado, en la democracia no se necesita firmar acuerdos para respetarla. Se supone que todos los que estamos en el sector democrático respetamos la Constitución y estamos obligados a cumplirla. No si queremos, estamos en la obligación de cumplirla y de hacerla respetar. No necesitamos firmar ningún documento para eso.
Los documentos que se crean con esta finalidad normalmente tienen trampas ocultas, o mal redactados, o alguna situación que puede generar conflictos posteriormente. Yo particularmente no creo en esos documentos. Yo creo en el respeto a la Constitución, que es nuestra carta fundamental y sobre la cual camina todo el país y debe ser respetada. ¿Y por qué cree que se proponen estos documentos? ¿Por temor? ¿Por el temor que hay al irrespeto de las fuerzas que han quedado en segunda vuelta, respeto de la democracia precisamente? Y yo creo que con el papel no van a lograr nada. O sea, yo creo que acá hay una búsqueda de protagonismo, no de decir que son ellos lo mejor que hay en el país y que van a exigirle a los partidos que no son de lo mejor que cumplan lo que ellos quieren que se haga. Yo lo leo de esa manera, no veo otro sentido. Si se hubiera dicho y se hubiera hablado y se debe hablar de este tema que estoy mencionando yo, el cumplimiento estricto de la Constitución es responsabilidad de todos los que queremos participar en democracia. Y no tenemos por qué ampliar más el tema. Ahí está todo condensado en la Constitución. Hay que respetarla y cumplirla. Sí. Usted propuso hace poco, salió a la luz un proyecto precisamente para evitar que partidos comunistas o que propuestas comunistas puedan postular y participar en una contienda electoral. Han salido voces como, por ejemplo, la señora Mari Carmen Alba de Acción Popular ha dicho, pero en democracia deberíamos tener un poco de tolerancia. ¿Va a replantear esa solicitud o el partido Renovación Popular insistirá en presentar un proyecto de ley en ese sentido? Fíjese, Mávila, esto lo hice con un Twitter para llamar la atención de que estamos desprotegidos de las acciones que van a suceder en poco tiempo, que van a estar sentados en el Congreso junto con nosotros personas que han cumplido condenas por terrorismo y otras que están en proceso judicial que también van a estar sentadas con nosotros. Entonces, la democracia no se ha previsto de herramientas para defenderse. A eso iba mi invocación. Esto lo voy a presentar el próximo año. Estoy advirtiendo que se va a hacer para que todos se preparen y poder tener una discusión en el Parlamento como corresponde. Escuchar a todos lo que piensa cada uno. Ahí está también el Partido Comunista, así que todos van a tener opción a hablar. Pero lo que tenemos que ver primero, que no estén sentados en el Congreso nadie que haya cumplido condenas por terrorismo, por violación, por asesinato y por corrupción. Porque es inconcebible que tengamos representantes de nosotros en el Congreso sentados que hayan sido víctimas o hayan sido sujetos de esos delitos. Eso es inaceptable en una democracia y no lo tenemos previsto en nuestras reglas. Por eso pueden llegar al Congreso ese tipo de personas. Y yo creo que toda la ciudadanía está de acuerdo en eso. Aquí tengo precisamente las declaraciones de Mari Carmen Alba. Dijo: hay que tener cuidado en prohibir la democracia, tiene que ser tolerante con la libertad de pensamiento. Nuestra tradición democrática como partido nos impide pensar en medidas como esa. Una democracia tolera el debate y la libertad de expresión. ¿No iría un poco en contra precisamente de esa libertad de pensamiento, de expresión y de debate una ley que busque prohibir la participación política de partidos que no comulguen necesariamente con ideas como las de Renovación Popular? No, ahí más bien están limitando mi capacidad de libertad de expresión por el comentario que hace la señora. Entonces, no, yo no he puesto, o sea, ese no es el proyecto de ley, porque no hay ningún proyecto de ley que se haya presentado. He dicho cuál es la intención, y esa intención se va a manifestar cuando presente el proyecto de ley el próximo año. Yo no estoy en contra de los partidos políticos democráticos en lo absoluto, pero cuando uno identifica un partido que es enemigo de la democracia, que no cree en lo que creemos nosotros, eso no es limitarle la capacidad de expresión de la otra persona, es proteger la democracia de un ataque, porque ese va a generar un ataque como está sucediendo actualmente. Y cuando estén sentados en el gobierno, será como Venezuela, no saldrán nunca más. Modificarán las instituciones democráticas sin su provecho y gusto, o como Cuba. ¿No? O sea, no tenemos que irnos muy lejos para analizar lo que va a pasar, y eso no significa no ser tolerante. Yo soy tolerante con todos los partidos democráticos, pero con un partido que no es democrático y que quiere destruir la democracia, no soy tolerante. Lo tengo que evitar que llegue al poder. De acuerdo. Porque se convierte en un enemigo de nosotros, se convierte en un enemigo de la sociedad que queremos defender y proteger.
De acuerdo, Gladys Echaíz, ex fiscal de la Nación, legisladora electa también por el Partido Alianza por el Progreso, ha señalado lo siguiente: el Jurado Nacional de Elecciones tiene bien desarrollada su normativa sobre cuándo procede o no a la inscripción de un partido, y que yo sepa, aquí en el país el impedimento está para aquellos que estén vinculados con el terrorismo. En el Perú hay libertad de opinión, de ideas, y bien pueden formarse grupos políticos con diferentes ideologías cuya elección es decisión del pueblo. El jurado tiene registrados a varios partidos con esas tendencias y no está proscrita una ideología de esa naturaleza en el país. ¿Usted diría cuál ha sido el papel o cómo evaluaría el papel desempeñado por el Jurado Nacional de Elecciones si sostiene que en este momento tenemos un partido que ha llevado a candidatos al Congreso con condenas por terrorismo? Fíjese, con el jurado no tengo nada que decirle, porque esto es responsabilidad de todos los políticos que han pasado por el gobierno desde que terminamos la guerra contra el terrorismo, la lucha contra el terrorismo. Porque ninguno previó lo que debía hacerse para protegernos de que vaya a suceder lo que va a suceder ahora. ¿Y qué debía hacerse, el jurado está almirante? cumpliendo la ley. ¿Qué debió hacerse? Y eso sí es importante, yo creo, a partir de su experiencia, ¿qué debió hacerse que no se hizo? Una normativa como la que estuve comentando al inicio, que prohíba que lleguen al Congreso personas que han tenido sentencias por terrorismo, por violación, por narcotráfico, por corrupción, por todos los delitos mayores que tenemos en nuestro código. Hemos debido protegernos, no lo hemos hecho. Hemos considerado que al Congreso puede ir cualquiera y por eso nos quejamos de tener malos congresos. Entonces, estas cosas tenemos que actuar en democracia, y esto no significa ser intolerante, significa ser cuidadoso de nuestros valores más importantes, y uno de ellos es mantener el Parlamento abierto a la discusión sana entre gente que tiene el mismo nivel de moral. Cuando no tenemos eso, entonces estamos entrando en pérdida, y hay que evitar que suceda eso, porque ¿quién se va a perjudicar? El Perú, las personas que viven en nuestro país, los peruanos de buena voluntad, y eso tenemos que evitar. Hay muchos errores cometidos en el pasado que queremos corregir. Hay una mala distribución de la riqueza, pero eso tiene que hacerse en democracia y dentro del sistema económico que tenemos, que sí lo permite. Lo que pasa es que los gobiernos han estado ausentes de su capacidad de control, de su capacidad de distribución adecuada. Eso no se puede hacer. Acá teníamos que tener un buen servicio de salud, un brillante servicio educativo y trabajo para todo el mundo. Y eso lo dan los micro y pequeños, medianos empresarios. A eso tenemos que dedicarnos y no a estar viéndonos si tenemos un delincuente sentado con nosotros o un ex delincuente. Los delincuentes son delincuentes, no hay ex delincuentes. Entonces, esas son las cosas que hemos permitido los políticos que han pasado por el Congreso y por el gobierno en los últimos años desde que vencimos al terrorismo, como le he dicho. Claro, pero de la otra orilla le podrían decir, está bien, pero así también podríamos juzgar a los integrantes de los equipos de gobierno, y hay muchas personas que han tenido sentencias por corrupción. Por ejemplo, ¿no? En el caso del señor Zorrón, el señor Zorrón no ha participado de esta contienda como candidato. Todos sabemos que precisamente por eso Castillo es el candidato de Perú Libre, pero también hay quienes dirían, de acuerdo, pero del otro lado, del lado de Keiko Fujimori, también hay peros en ese sentido. Hay un incumplimiento y hay personas que están procesadas o investigadas por otros delitos que tampoco tendrían las calificaciones para estar en el Congreso. Pero no están condenadas. El caso de Cerrón es un caso cerrado, está condenado. En el otro caso es un proceso, como usted sabe, tiene varios años caminando, hasta ahora no lo termina. Tiene que hacerse, y nosotros vamos a ser fiscalizadores de eso para que se cumpla lo que tenga que cumplirse. De acuerdo. En el momento que deba darse. ¿Cómo se están manejando ya, si lo están haciendo, las fuerzas políticas que han integrado o que tienen representación parlamentaria? ¿Han ocurrido, se han reunido, han conversado, hay una suerte de acuerdo? ¿Se ha mencionado por ahí que usted podría llegar de pronto a ser el primer presidente de este nuevo Parlamento? No hemos conversado todavía de ese tema. Sí me gustaría hacerlo, no niego esa posibilidad, pero tendríamos que conversarlo después de que termine la segunda vuelta, cuando el terreno ya esté parejo. Renovación Popular está apoyando la candidatura de Keiko Fujimori. ¿Hasta dónde llega ese apoyo? Más allá de las caravanas de la esperanza, como las ha denominado Rafael López Aliaga. Cuadros técnicos, por ejemplo, están trabajando con la señora Fujimori.
que salgan del Partido de Renovación Popular. Ideas, propuestas del plan de gobierno también las han incorporado ustedes, las han entregado. ¿Hasta dónde llega esa alianza? ¿Es una alianza sin peros? ¿Es una alianza, un cheque en blanco? ¿No es un cheque en blanco? ¿Cuál va a ser la posición de Renovación Popular como bancada? ¿Cuál va a ser esa tarea fiscalizadora? Usted mismo ha reconocido que hay errores que se han cometido en los gobiernos anteriores que no deberían volver a repetirse para no tener un país tan polarizado como el que estamos presenciando, sufriendo y viviendo en este momento. Sí, nuestra colaboración para esta campaña, que es por la democracia y por la libertad, no por el partido de Fuerza Popular. Pero eso representa votar por ellos porque son el único partido democrático que tenemos en la contienda. Es un apoyo sin condiciones. No hemos dado ninguna condición específica para el apoyo, pero sí vamos a ejercer una fiscalización muy cercana de todas las actitudes y actividades que tenga ese gobierno de salir elegida. No vamos a dejar que sucedan problemas, vamos a estar atentos y vigilantes a este asunto. O sea, de eso pierda cuidado, que vamos a ser los fiscales de la sociedad en ese aspecto. De acuerdo. ¿Y cómo deberían conducirse, según usted, las Fuerzas Armadas? Y con esto cierro la entrevista. ¿Cuál es el papel que le compete a las Fuerzas Armadas? Usted ha sido parte de las Fuerzas Armadas, es un almirante en retiro, tiene una voz autorizada al respecto. Las Fuerzas Armadas tienen que manejarse dentro del marco constitucional y deben obedecer las órdenes que provengan de un gobierno constituido que respete la Constitución. Desde el momento que el gobierno falla y no respeta la Constitución, las Fuerzas Armadas no le deben obediencia. Le deberían obediencia al poder que la mantiene vigente y sigue respetándola. En este caso, el Congreso, por supuesto, estoy hablando. O sea, siempre dentro del marco constitucional, jamás debe salirse del marco constitucional. De acuerdo. Ellos no son libres para actuar por su cuenta. Y bajo esa lectura, cuando en algún momento Cerrón dice, tenemos una tercera vía o un camino que no pasa por el Congreso para la modificación de la Constitución. Si el Congreso no nos apoya, lo disolveremos. En ese contexto ya se habría quebrado la Constitución y ¿usted cree que ahí tendría que haber una participación activa de las Fuerzas Armadas? Ahí habría una participación activa del Congreso en sí y el Congreso pediría apoyo a las fuerzas en general para mantenerse en el poder y vacar al presidente que está yendo contra la Constitución. Eso sería lo lógico. De acuerdo. Almirante, muchas gracias por atender esta llamada. Esperamos conversar con usted pronto. Muy amable. Buenas noches. Muchas gracias, Mávila. Gracias a usted. Muy buenas noches. Hacemos una pausa rápidamente, pero vamos a regresar con el analista, periodista y escritor Luis Johamovich. Conversaremos con él.